Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre indicadores ESG y registros SIR. Soy Beatriz García, consultora de Grupo IFEDES, y hoy nos centraremos en la sostenibilidad y en la responsabilidad social de empresas y entidades. Nuestro objetivo es brindar información a entidades sobre las ventajas y beneficios de definir y aplicar una estrategia enfocada a la mejora de la sostenibilidad, del impacto social y medioambiental en las organizaciones. Para ello, contamos con dos destacados expertos en el tema. Luis González, especialista en consultoría medioambiental y director de ESG Consulting, nos introducirá en los fundamentos de la estrategia ESG y la importancia del registro SIR. María Fragoso, responsable de marketing en Acamedia, nos presentará una herramienta para medir la sostenibilidad aplicable a las empresas que cumplan con la nueva normativa. Luis González es ingeniero agrónomo y consultor experimentado en ESG, con amplia experiencia en consultoría medioambial y auditoría en diversas normas y certificaciones, además de evaluación de impacto medioambiental mediante medición de huella hídrica. Ha asesorado a numerosas empresas en su camino hacia la responsabilidad social y ambiental. También es un apasionado defensor de la inversión sostenible y de la importancia de la transparencia en los informes corporativos. María Fragoso, también tendremos el placer de contar con ella, especializada en marketing estratégico y gestión cultural y análisis de políticas. Actualmente es estudiante de doctorado en el programa de Industrias de la Comunicación y Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, donde realiza una investigación sobre las oportunidades de la transformación digital para el sector cultural. Es responsable de marketing y comunicación en Acamedia, que es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para la sostenibilidad. María ha trabajado en diversas consultoras entre México y España y tiene una dedicada trayectoria en el sector del marketing, promoción del sector cultural, sostenibilidad y digitalización. María nos presentará la herramienta de Acamedia diseñada para medir, analizar y dar seguimiento a los indicadores en materia de sostenibilidad. Durante el desarrollo del webinar, profundizaremos en los siguientes temas. ¿Qué son los indicadores ESG y por qué son indicadores para medir la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas? El registro SIR, qué objetivos tiene, el alcance, su papel en la promoción de la transparencia y en la sostenibilidad empresarial, el impacto de los indicadores ESG en la toma de decisiones, sobre todo en inversiones y financiación, y la herramienta de Acamedia, cómo utilizarla y la importancia de tener un soporte tecnológico de los planes de sostenibilidad de las empresas. Vale. Perdón, creo que se oye un poco mal. Vale, disculpad, parece que ya está solucionado. Bueno, estaba comentando un poco a qué nos dedicamos desde ESG y al final un poco el objeto es todo aquello que tiene que ver con sostenibilidad, ya sean auditorías sociales, informes corporativos, memorias anuales de RSC, memorias ESG, junto también con alianzas y cooperación entre entidades para conseguir también mejorar en todos los objetivos ESG que nos hemos fijado nosotros y que se fijan también nuestros clientes y colaboradores. Por eso tenemos aquí también a una empresa pionera un poco en la obtención de datos y el cálculo de ratios, como es Acamedia, a la que después daremos paso. Dentro de todo esto siempre estamos hablando en un entorno de economía circular, de buen gobierno y de responsabilidad social. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco el enfoque de agilidad estratégica. Es una cosa que no hemos comentado en webinars anteriores, ¿vale? Pero sí que está presente un poco cuando hay desarrollos de estrategia empresarial. Entonces hay que tener en cuenta un poco la palabra aquí, dentro de algunas de estas cuestiones que nosotros planteamos, hay siempre alguna palabra clave. Aquí hay dos. Entonces, que serían agilidad, estrategia y enfoque sostenible. A ver si me explico. Dentro de lo que es la estrategia empresarial, nosotros tenemos que planificar cosas, que darle un enfoque adecuado, que tener en cuenta la gestión del cambio y que innovar. Es muy importante que todo esto lo hagamos con agilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir pues, que si la gente de fuera está yendo, digamos, a 100 kilómetros por hora, nosotros tenemos que ir a 135. ¿Vale? Quiere decir que es muy importante estas cuestiones del enfoque, la planificación, la gestión del cambio
es decir, ponernos plazos que podamos cumplir, pero ser también rápidos y ser dinámicos. Porque al final estas cuestiones, si no, se nos quedan un poco, a veces, se nos quedan un poco atascadas y son cuestiones muy importantes para la supervivencia y para el desarrollo de las empresas. A esta agilidad, que es una palabra clave, le tengo, bueno, yo de hecho he estado en alguna organización que me dice, esto me lo han dicho, que lo tenían de forma innata, dicen, pues la gente de fuera va caminando y nosotros vamos corriendo. Entonces, normalmente las organizaciones de éxito te suelen contar esto. No se trata de ir corriendo, se trata de poner una serie de plazos y cumplir esos plazos y nosotros también desarrollar las cosas en el periodo que podemos hacerlo. ¿Vale? A todo esto hay que añadirle la palabra sostenible, es decir, tenemos que tener una agilidad estratégica y una agilidad con un enfoque sostenible, es decir, para que la organización sea perdurable, social, medioambiental y empresarialmente. Al final, un poco de lo que hemos tratado en webinars anteriores es de que se integre toda la parte de sostenibilidad y en la toma de decisiones siempre pueda yo tener de estos tres apoyos de la sostenibilidad, siempre pueda tener variables que me permitan conocer hacia dónde tengo que tomar la decisión. ¿Vale? Es decir, en esas decisiones tengo que tener la parte social, la parte medioambiental y la parte de buen gobierno. Y tenerlo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo datos. Es decir, tengo datos, es decir, no tomo esas decisiones y no lo integro dentro de mi estrategia, sino los datos concretos. Este camino hacia la sostenibilidad, aquí, bueno, directamente nosotros lo dividimos en 5 etapas, desde la 0 a la 4, ¿vale? No sé si es correcto, mejor tenemos que poner de la 1 a la 5, pero bueno, la verdad es que lo llamamos así porque la primera parte es saber dónde estamos, la segunda es establecer una estrategia, que es a dónde quiero ir, la tercera es plantearnos actuaciones, trabajar objetivos y empezar a darme una serie de plazos de esa forma que hemos comentado antes con total agilidad. Luego tenemos que medir los datos, que es el objeto del webinar de hoy. Y por último, que será objeto de algún webinar en el futuro, supongo que ahora cuando vengamos del descanso de verano, por último, comunicarlos de forma adecuada, ¿vale? Que es una cuestión también muy relevante y que normalmente se suele hacer de forma no óptima, digámoslo así, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de cómo medir esos datos y en qué entorno. Me he basado, hay dos líneas en las que nosotros solemos intentar obtener datos para poder reflejar tanto en esas memorias como en los registros SIR que hemos comentado. Entonces, serían un poco las dos líneas en las que nosotros intentamos medir y obtener informaciones para obtener luego después estos dos documentos, es decir, registro SIR auditable y memoria de sostenibilidad. Entonces, vamos a ver un poco en qué consiste cada uno. Cuando yo digo también ya tenemos muchas cosas ganadas, por ejemplo, todo esto que estoy comentando son los 5 pasos para llegar a tener un poco esa estrategia de sostenibilidad y esa toma de decisiones. Hay mucha gente que ya tenéis muchas cosas hechas, es decir, que tenéis todo esto en marcha, que ya tienen, o sea, afortunadamente que ya existen estas memorias de sostenibilidad de forma, por ejemplo, interactiva. Por ejemplo, aquí tienes un ejemplo como otro cualquiera, en la que yo puedo entrar, puedo ver cómo ha trabajado esta organización. Incluso son organizaciones que ya se llevan entre manos el registro SIR, que ya lo tienen en marcha o ya han hecho todos los pasos para registrarlo. ¿Vale? Entonces, ya tenemos algunas cosas de estos 5 pasos que os hemos comentado en las que muchas organizaciones pues ya destacan y han ido moviendo ficha, ¿vale? Lo cual es ejemplarizante porque también nos da un poco ganas de seguir un poco su camino, viendo un poco también la repercusión que está teniendo con el cumplimiento de esos objetivos, ¿vale? No nos olvidemos que todo esto es para hacer las cosas en todos los entornos un poco mejor, ¿vale? Cuando hablábamos del registro SIR, esto ya lo hemos comentado en alguna otra ponencia, es decir, necesito tener una serie de cuestiones, hemos dicho que hoy vamos a hablar un poco de esos datos para el registro SIR y para memoria de sostenibilidad. Una cosa se apoya en la otra. Aquí tenemos un poco la documentación necesaria para obtener ese registro SIR, que recordemos es un registro que está disponible, que existe de forma gratuita en nuestra comunidad autónoma, cumpliendo una serie de requisitos. Uno de los requisitos es que debo tener una memoria de responsabilidad social, ¿vale? Esta memoria debe estar basada
en un sistema de gestión o un sistema reconocido, como puede ser el sistema GRI, ¿vale? Debe tener también un poco una serie de componentes de los que están normalizados, debe ser transparente y debe incluir todos los actores que están relacionados con la organización. Debe ser verificable, ¿vale? Y precisa, neutral, comparable y clara. En este último punto es donde también entran en juego un poco los datos que nosotros necesitamos para confeccionar esta memoria. Entonces, bueno, he dicho registro SIR y memoria. Como ya veis, están interrelacionados. Uno de los requisitos para obtener el registro SIR es tener esta memoria con con estos condicionantes que se indican aquí, ¿vale? Después del registro SIR va una etapa más que se llama auditoría social, ¿vale? En la que se revisa un poco todo esto. Lo digo porque es importante. Dentro de este registro SIR hay una auditoría que que tiene que hacer una empresa externa, ¿vale? Con experiencia en auditoría y con experiencia en cuestiones sociales, en la que se verifican esos datos que son el objeto también un poco del webinar de hoy, ¿vale? Entonces, como resumen de esto, es decir, la memoria de sostenibilidad y el registro SIR están relacionados y hay un documento más que es el informe de auditoría social, que es la revisión de estos datos que nosotros introducimos. La cuestión difícil un poco de esto, es decir, en sostenibilidad hay dos cosas que son un poco las dos cuestiones relevantes y difíciles. La primera es saber a dónde voy, pero bueno, esto es como cualquier cosa que hagamos en la empresa, es decir, tenemos que saber cuál es cuál es mi rumbo, porque si no lo tengo, evidentemente, siempre voy a estar yendo de un sitio a otro y realmente, es decir, establecer un poco la estrategia de sostenibilidad, que ha sido también objeto de otros webinars anteriores. Es decir, es difícil, si fuera fácil todo el mundo lo tendría hecho, pero es importante eso, saber hacia dónde voy, bueno, como comento, en cualquier ámbito empresarial, como puede ser en ventas, como puede ser en producto, es decir, igual que se define estrategia de ventas, se define estrategia de producto, pues debe definir esa estrategia. Y la otra cuestión difícil es la obtención de datos. ¿Por qué? Porque son datos como ESG y las memorias de sostenibilidad se nutren de muchas cuestiones de toda la empresa, como pueden ser un poco la facturación, la dirección de la empresa, el buen gobierno, qué se está haciendo en medio ambiente, cuántos residuos se gestionan. Al final necesito, después de esa dificultad de establecer esa estrategia y ponerme a trabajar, necesito esos datos de forma uniforme y de forma verificable. En el registro SIR, esos datos se incluyen en una aplicación que la Administración ha puesto a nuestra disposición, en la cual con esos datos obtengo una puntuación y es como una puntuación de aprobado o no aprobado. Esta puntuación es diferente dependiendo del tipo de empresa que seamos y evalúa aspectos éticos, sociales y laborales, medioambientales y de I+D+I. ¿Vale? Este es un poco el pantallazo de el registro SIR, una vez introducido todos los datos, qué puntuación me da y qué puntuación es la máxima que puedo tener dependiendo del número, del tipo de entidad y del número de trabajadores que tenga la empresa, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería un poco la forma de evaluación. Una vez dicho esto, ¿cómo introducimos esos datos qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es la forma de obtenerlo, de tener estas variables y estos datos controlados para poder utilizarlos en el registro SIR? Un poco, nosotros le llamamos minería de datos, es decir, hay que rebuscar un poco en todas las cuestiones de la empresa, un poco en los informes, un poco en las cuestiones que se han publicado anteriormente, los datos, comentaban antes, los datos de facturación, los datos de personal. Entonces, aquí me falta una transparencia, un slice de un poco de cuál sería la palabra aquí. La palabra aquí sería método, es decir, si no tengo un método de captación de datos, me es complicado y esa es la segunda dificultad en el camino hacia la sostenibilidad. Si yo empiezo a pedir datos de forma descontrolada, al final me monto un lío interesante y no voy hacia donde tengo que ir. Nosotros a esa obtención de datos le llamamos, como muchos otros campos también, minería de datos, ¿no? O minería de obtención de datos. Y la palabra clave aquí sería el tener una estructura. Entonces, para tener esta estructura, hemos desarrollado unas fichas de trabajo que le enviamos a los clientes, unas plantillas de trabajo. Aquí voy a poner algunos ejemplos en las cuales directamente, por ejemplo, esta es la ficha 1 de los datos de la empresa. Entonces, lo que le pedimos es, el truco es tener muy estructuradas estas fichas y saber a quién se las tengo que enviar para que me las cumplimente. Entonces, lo que hay que rellenar, como norma general, nosotros lo solemos poner en naranja,
¿vale? Y después, pues el registro SIR, lo interesante es que lea de estos datos en las mismas ubicaciones que cada uno de los que lo están rellenando, de todos nuestros clientes, rellenan un poco este tipo de fichas, pues lo interesante es que el registro SIR lo lea directamente. Esto ha sido un poco la forma de trabajar que, bueno, pues que se está desarrollando y que se ha empezado a llevar a cabo para hacer todo este trabajo de registro SIR y, repito, y de memoria de sostenibilidad. Voy a poner algunos otros ejemplos. Por ejemplo, ficha 2, datos de la empresa que tiene que ver con compras. Esto tiene que ir a la persona responsable de compras. Y lo mismo, la persona responsable de compras me tiene que dar los datos de los 5 proveedores con su nivel de gasto y el sector en el que están trabajando, ¿vale? Lo dicho, la forma de ordenar nosotros esto es datos que nos suministra clientes en naranja, los datos que nosotros después vamos rellenando, incluso esto nos podría servir para hacer la preauditoría social en gris, para tener nosotros después un poco toda la información estructurada. También comentar, el primer año esto es difícil, es decir, tanto en memoria de sostenibilidad como el registro SIR que está siendo este año, pues es difícil porque no estamos acostumbrados a reportar cierto tipo de información, ¿vale? A veces también tenemos que decir, cuando ponemos en la columna aquí de origen, tenemos que decir el origen de esos datos, dónde se encuentran en cada una de las organizaciones. Y esto puede ser diferente. Entonces, pues bueno, como comentaba, la otra dificultad en sostenibilidad es esta obtención de datos. Ficha 3, esto va al departamento financiero y ahí nos tienen que reportar pues estas cuestiones, beneficios, costes financieros, ingresos financieros, el activo, altas de activos fijos, activos financieros y saldos de caja, es decir, en un momento determinado, por supuesto. Entonces, una vez hemos reportado este dato, como comentaba, el primer año es complicado porque no sabemos a lo mejor quién lo tiene que llevar, pero a lo mejor nosotros ponemos aquí financiero, pero esto lo lleva otra persona en la empresa, porque ya sabemos que nuestras organizaciones son así. Pues bueno, una vez tenemos todo esto en marcha, el segundo año ya sabemos quién lo va a rellenar y suele ser más fácil. Digo suele ser más fácil porque la experiencia es parecida en las memorias de sostenibilidad. Por ejemplo, ficha 5, recursos humanos. ¿Vale? No voy a ir uno por uno, pero bueno, son datos que nos tienen que reportar también el Departamento de Recursos Humanos, que suele ser el propietario pues, del número de trabajadores, de los países de procedencia, algunas de las regiones de procedencia, por ejemplo, los trayectos medios que suelen hacer los trabajadores. Claro, esto normalmente tenemos clientes que tienen aplicaciones que esto lo tienen contemplado y tenemos algunos que no, con lo cual pues lleva un retraso de tiempo en el caso de que los clientes no tengan esta obtención fácil de datos, porque también se tiene que crear la herramienta necesaria para que estos datos entren en la organización, ¿vale? Ficha 6, Departamento Financiero, también pues tipo de tamaño de la empresa, con algunas cuestiones también aquí para asegurarnos de que es una micro, mediana, pequeña o gran empresa y que le aplican determinadas cuestiones o no. Entonces, en fin, dicho todo esto, simplemente pues un poco como resumen, indicar la dificultad que tiene pues esta obtención de datos, que es un poco el caballo de batalla, la segunda gran dificultad que tenemos cuando trabajamos en sostenibilidad. Por supuesto, es el primer año más complicado, los siguientes más sencillo. La experiencia que nosotros también tenemos de esto es el de, bueno, aquí tenemos la ficha 5 de ventas, que hay un error ahí. El tema de ventas, hablamos también de facturación, número de clientes, que si son clientes individuales, sin clientes empresas, pero bueno, como estas hay unas cuantas fichas que después un poco con la recopilación y con un poco la mezcla un poco de datos es con lo que conseguimos también avanzar tanto en memoria de sostenibilidad como en registro SIR, ¿vale? La experiencia que nosotros también tenemos de esto anterior, un poco a que este año saliese esta parte de sostenibilidad, es un poco cómo obtener estos datos, es decir, esto es un poco una guía en la que, como hemos trabajado también de forma anterior, en la que directamente está cómo me ordeno todos los datos que tengo que obtener para tener una memoria de sostenibilidad y para tener un poco todos los puntos, en este caso, conforme al sistema GRI, ¿vale? Entonces, al final, lo que es importante pues que solicito la información a una persona en concreto o a un departamento concreto, bueno, en el que os pasemos, quitaré algún nombre que se me ha colado por ahí, ¿vale? Y también cuál es la información de soporte, de dónde se consigue todo esto y un poco también, en el caso de memoria de sostenibilidad, nosotros solemos adjuntar
en cada uno de los apartados, para que la gente nos dé datos, solemos aportar un ejemplo de esos datos y de cómo va a quedar al final en la página que le corresponda de la memoria de sostenibilidad, ¿vale? Aquí tengo también una escala de prioridades que no tengo en el registro SIR dentro de esta minería de datos, que es, por ejemplo, pues aquello que está en rojo, 1, 2 amarillo y 3 verde. Es decir, no puedo trabajar correctamente la parte 2 sin que me hayan facilitado la parte 1. Es decir, es limitante que me conteste, que me tiene que aportar esta información dentro de las memorias de sostenibilidad, dentro de estos, del punto 1.1 al punto 5.4, dentro de todos estos puntos que tengo que desarrollar en una memoria GRI, es importante que me los aporten en cierto orden para yo poder ir después trabajando como todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez dicho esto, tanto del registro SIR como de la memoria de sostenibilidad, que como ya veis no son cuestiones muy complicadas, pero son cuestiones trabajosas, es decir, le tengo que dedicar tiempo, de ahí lleva también un poco pues las horas que hay que dedicar un poco a la confección de cada uno de estos trabajos, tanto por parte de las organizaciones como por parte un poco de los consultores que os están echando una mano. Entonces, no son difíciles, los datos suelen estar en las empresas, ¿vale? O se pueden conseguir de forma no muy difícil, pero son laboriosos. Entonces, una vez dicho esto, también dices, ¿cómo se podría hacer esto para que los programas o para que se desarrollaran aplicaciones, que todo esto me lo hicieran un poquitín más fácil? Entonces, pues le voy a dar paso a María porque desde Acamedia han desarrollado una aplicación que mide, o que está empezando también a medir, ¿verdad, María? Este tipo de cosas que a nosotros nos cuesta mucho tiempo, lo hacemos con mucho cariño, pero si tuviéramos una aplicación que en cada organización absorbe datos de donde los tiene que absorber, los lee, los pone en la casilla correspondiente y después me calcula los ratios que necesitamos, pues nos permitirían, igual que tenemos en muchas otras cuestiones de la empresa, de nuestra organización, igual que tenemos RPs que me dan datos de producción, ratios de horas, pues tendríamos también estos ratios de sostenibilidad de forma concreta. Es una cuestión que, como ya veis aquí, que nosotros planteamos con esta dificultad. Es una cuestión también que desde Acamedia, que es una empresa pionera en este tipo de obtención de datos y de ratios, pues bueno, se están planteando y yo creo que nos van a poder ayudar mucho en el futuro a todos vosotros y a nosotros también en particular, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya he dicho un poco la introducción, cómo se trabaja sostenibilidad y los dos grandes dificultades. María, si te parece bien, te doy paso para que comentes un poco en qué consiste vuestra organización y un poco con la presentación también que ha hecho antes Beatriz y que nos cuentes un poco cómo nos vas a ayudar a que esto lo hagamos en menos tiempo y con ratios más adecuados. ¿De acuerdo? Claro que sí, Luis, muchísimas gracias y bueno, también agradecer el espacio a SG Consulting y también que fomente este tipo de diálogos porque definitivamente estamos en un punto donde para las empresas es muy importante comenzar a medir la sostenibilidad porque ya va siendo una normativa y ya va siendo un aliciente, un beneficio inherente para las empresas, ¿cierto? Así que muchas gracias a SG Consulting por el espacio. Yo vengo de Acamedia, pero vengo a presentar una herramienta que estamos trabajando conjuntamente, que, bueno, esta es una exclusiva. Realmente la información que vengo a presentarles aquí de manera muy breve es una previa al lanzamiento. Es decir, la herramienta está a punto de quedar lista ya para su dinamización en el mercado y para facilitarle un poco a las empresas lo que Luis estaba contando. Me parece muy relevante retomar lo que Luis había dicho respecto a eso de la estrategia, porque a fin de cuentas, si no tienes un camino al que vas a seguir como empresa, pues entonces no tienes ese objetivo. Pero ese objetivo no se consigue si no tienes datos para respaldarlo y para ver esa evolución, ¿cierto? Así que, bueno, si pasan a la siguiente diapositiva, yo me gustaría empezar con esta frase detonante. Se acabó el periodo de prueba en sostenibilidad empresarial. Ahora mismo la normativa ya obliga a las empresas a pasar de contar cuentos a mostrar cuentas. De ahí la importancia del dato, ¿cierto? En la siguiente diapositiva podemos ver que, claro, las empresas llevan casi 10 años reportando su labor de sostenibilidad mediante los informes no financieros, ¿no? Como lo que menciona aquí esta normativa del 2014. Sin embargo, ahora con la nueva directiva europea, la obligatoriedad, por dos factores principales, ya está, ¿no? Por una parte, alcanza a empresas más pequeñas, ¿no? Con más de 250 empleados o con ventas superiores a 40 millones de euros, pero también
busca que se especifiquen más los indicadores europeos, como los que están aquí en pantalla, los European Sustainability Reporting Standards. Y frases como estas van a empezar a llegar más y las empresas van a tener cada vez más, pues, necesidad de estar al corriente. Y es lo que mencionaba también Luis, que de pronto esta realidad ya es una realidad y ya es una obligatoriedad, ¿sí? Y solo por eso consideramos que este contexto es muy importante de saber para todas las empresas. En la siguiente pantalla yo quiero decir, ¿no?, cuál es ese problema que nosotros desde las consultoras de sostenibilidad y tecnología encontramos. De pronto sabemos que hay empresas que están en sus comienzos apenas de hacer una memoria de sostenibilidad, como lo que mencionaba aquí Luis, pero detectamos una necesidad dentro de ellas. De pronto falta esa medición de las métricas, ¿sí?, que te van a decir que efectivamente estás cumpliendo un indicador de sostenibilidad. Y también falta demostrar esa evolución, es decir, ¿qué hiciste el año pasado? ¿En qué punto estás ahora en este nuevo año, ¿no? ¿Cómo pasar del punto A al punto B a nivel de metas, a nivel de planes, a nivel de objetivos? Y algo que también nosotros echamos en falta y por lo cual comenzamos a este proyecto con esta herramienta que pronto ya voy a contarles de qué va, es que nos falta la actualización, el dato en tiempo real. Necesitamos tener una herramienta que a las empresas les sea fácil de pronto decir, ¿sabes qué? Necesito sacar este dato, esta gráfica de cierto indicador sostenible para presentarlo a alguna licitación, una subvención o una ayuda a una financiación, ¿no? Pues eso es lo necesario, ¿no? Que de pronto el dato que nosotros hayamos medido de nuestra estrategia sostenible pueda visualizarse una evolución de ese dato, pero también mantenerlo a tiempo real y poder acceder a él cuando se necesite y también desde cualquier parte del equipo, es decir, que todo mi equipo pueda saber cómo conseguir esos datos. Eso es lo que nosotros consideramos que es una prioridad. Entonces, teniendo esta oportunidad que hemos encontrado, en la siguiente diapositiva van a ver qué es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo una herramienta de medición de indicadores sostenibles que complementa y actualiza esa memoria de sostenibilidad, ¿sí? Y claro, se trata de una solución tecnológica. En este caso, bueno, los indicadores son los que son y se hace mucha labor, se echa en falta mucha labor de consultores como SG Consulting para detectar cuáles son los que necesita mi empresa, mi sector, ¿cierto? Pero necesitamos una herramienta que condense todo ese trabajo que se ha hecho a lo largo de la vida de la empresa, a lo largo de la colaboración con consultores, para entonces ya medir de manera fácil e intuitiva, ¿sí? Y claro, como pueden ver, la herramienta lleva el nombre de Track, porque es de seguimiento, porque consideramos que el seguimiento nos permite tener ese panorama general del avance que estamos teniendo como empresa frente a la normativa que ya viene, que ya está aquí. En la siguiente diapositiva explico un poco cómo funciona esta herramienta en la que estamos trabajando. Ojo que les estoy diciendo una exclusiva, estoy adelantándome porque en septiembre ya se dará toda la información y será el gran lanzamiento, pero ahora mismo quiero hablar de cómo funciona esta herramienta que estamos preparando. Para empezar, nosotros lo hemos concebido como un SaaS, un Software as a Service, que mediante suscripción permite una solución completa en la nube. Es decir, todo lo tienes en la web y todo se accede mediante web y todo se puede integrar también con la empresa. Es decir, primero comienzas una suscripción, ¿sí? Creemos que es lo más fácil hoy en día, la compra de software, y después comienza la subida de datos. La minería de datos que mencionaba Luis es esencial, es el primer paso, es el paso 0-1, ¿no? Pero luego ya comienza esa subida de datos y para eso, evidentemente, se tienen que identificar cuáles son los datos que quiero medir. Y posteriormente ya comienza la diversión, que mediante colocar las métricas necesarias dependiendo de tus objetivos de sostenibilidad en tu empresa, se pueden generar dashboards e informes solamente con colocar esos datos. De tal manera que si de pronto necesitas redactar una subvención muy específica, pues puedes irte a la herramienta para descargar el dashboard que te va a decir qué grado de cumplimiento tienes a nivel huella de carbono o a nivel de, no sé, igualdad o equidad de género, ¿no? Entonces, una vez generados esos informes, ya comienza pues la verdadera vida de la herramienta, que es facilitar ese camino de evolución, de medición, de actualización y simplemente dejarlo al equipo de trabajo para que pueda efectivamente comunicar esos logros a nivel sostenible. Y algo que me gustaría mucho resaltar es que la herramienta está pensada para ser personalizable, es decir, para seleccionar los indicadores que nos interesan, porque sabemos que dependiendo del sector, dependiendo de la empresa,
no todos los indicadores van a funcionar para lo mismo, ¿no? Y estoy hablando de indicadores ESG, de ODS o de GRI, en fin, de todos los que se nos ocurra, porque al final esa es la labor de consultoría que hacen empresas como ESG Consulting y claro, nosotros, ESG Track, al final complementa esta subida de datos, ¿sí? En la siguiente pantalla vamos a ver una pantalla justamente de cómo es que estamos visualizando nosotros esa subida de datos. Por una parte, consideramos que hay diferentes subapartados que nos permiten diferenciar qué objetivos estamos consiguiendo. Por ejemplo, en esta pantalla se pueden ver que es el área denominada social, ¿no? Porque yo quiero medir indicadores que yo considero sociales. Y aquí pueden ver incluso la relación con algunos ODS. Bueno, pues a partir de identificar el plan, el objetivo, el indicador y, bueno, los ODS necesarios, comienza la subida de datos y entonces empiezan a generarse estos dashboards que ven en pantalla, ¿sí? Evidentemente, esto es una demo, estos son datos que están diseccionados, ¿no? Específicamente para este webinar, pero que vean un poco cómo es, que también se ve en el tiempo, ¿no? Vemos ahí los meses, vemos ahí cómo va la evolución, la involución, en fin. Todo se puede en esta herramienta porque está pensada para estar integrada, el todo en uno. Y bueno, si seguimos a continuación en la siguiente pantalla, vamos a ver que nosotros pretendemos ser el dato, el complemento, el impacto. Nosotros, digamos, la herramienta. ¿Por qué? Porque al final no queremos sustituir la labor que es necesaria hoy en día de consultoría en las empresas. Simplemente queremos agilizar el proceso, hacerlo mucho más sencillo, más adaptable, más accesible, justo como mencionaba Luis. Y en la siguiente pantalla, pues, me enlisto definitivamente todos los beneficios que se genera, teniendo como objetivo la profesionalización de la sostenibilidad en las empresas. ¿Para qué? Para que sea algo serio, algo que está respaldado por datos, por fuentes y por una labor de investigación muy, muy importante. Y bueno, realmente los beneficios ya se los están enlistando a lo largo de mi presentación, pero bueno, nada más retomar que al final siempre estamos priorizando que la data esté actualizada en tiempo real, ¿sí? Y que además sea súper fácil y sencilla de usar para todo el equipo de trabajo, para que cuando alguien más se incorpore a tu equipo, esta persona pueda meter los datos identificados y seguir teniendo los informes a lo largo del tiempo. Y hablando de tiempo, pues evidentemente esto permite un ahorro bastante considerable, porque de pronto tener todo en el mismo lugar, ¿no? Todos los documentos que antes se hacían, pues ahora mismo pueden estar en una misma base de datos. Y una misma base de datos que es flexible, porque las funcionalidades que tiene permite integrarse con cualquier base de datos de las empresas o incluso con otro tipo de software, como por ejemplo Power BI. Y esto, evidentemente, bueno, yo vengo de la parte de comunicación y aquí seguramente hay gente que también. Sabemos que tener los datos limpios y organizados permite una visibilidad mucho mayor para los stakeholders. Y esto permite también acciones de transparencia muy importantes. Un poco en contra del greenwashing, ¿no? De no mostrar cuentos ni mucha literatura, sino que al contrario, irnos al dato que nos respalda completamente la estrategia que llevamos. Y al final, evidentemente, tener todos estos datos recogidos y bien organizados, pues nos permite definitivamente aplicar con mucha más facilidad a la financiación verde, ¿no? La que se llama financiación verde entre público y privado. Estos son los beneficios que yo puedo enlistar, pero al mismo tiempo quiero mencionar cuál es este gran eslogan. No hay que contarlo, hay que mostrarlo. Y los datos sirven para eso. Yo estoy en la tecnología, yo soy muy pro de la tecnología y lo digital. Al final tenemos que aprovechar esas herramientas que se están gestando para hacernos la vida mucho más fácil y también para hacer la estrategia de nuestra empresa mucho más ágil. Esto sería todo por mi parte. La verdad es que agradezco mucho el espacio, ha sido muy interesante escuchar a Luis y además seguir apostando por esta moción, esta búsqueda por hacer que las empresas tengan mucho más fácil el camino hacia la sostenibilidad, ¿verdad? Yo quedo a la espera de cualquier pregunta o consulta y seguimos con este webinar. Vale, pues nada, siguiendo con lo que acaba de comentar María, abrimos una ronda de preguntas para todos aquellos que tengáis alguna duda al respecto de lo que hayamos comentado sobre la recogida de todos los datos o cómo sería su aplicación también en la herramienta de Acamedia que nos ha presentado María. Sí, en el chat, ¿alguna pregunta en el chat? Bueno, mientras llega alguna pregunta, te pregunto yo una cosa, María. Has comentado que para septiembre estará disponible la herramienta. Vale.
¿Habéis pensado en algún periodo un poco de pilotaje, un poco también, me imagino que ya lo estaréis teniendo? ¿Cómo se está funcionando un poco este pilotaje y en qué sectores más o menos lo estáis haciendo? Claro que sí. Está pensada para septiembre porque justamente estamos en estas pruebas pues sí, estamos en la fase de testeo. ¿Por qué? Porque para nosotros ha sido muy importante de pronto analizar por sectores, ¿no? No es lo mismo el sector automoción que el sector agroalimentario, ¿no? Y hemos colaborado con bastantes partners para que nos digan un poco cuáles son esas orientaciones, ¿no? Cuáles son los objetivos que persiguen y cuáles son, pues sí, los indicadores, pero también los planes de sostenibilidad a los que intentan, ¿no? Acceder a nivel financiación o a nivel, no sé, internacional. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo estamos en esa fase y estamos en identificación de esos indicadores, que también esto es libremente una invitación a quien lo necesite y lo requiera, a colaborar justamente para decirnos, a tener ese feedback de decir, ¿sabes qué? Yo me dedico a este sector y en este sector los indicadores más importantes que necesitamos que nos haga la vida más ágil son estos, estos y estos, ¿sí? La herramienta al final va a lanzarse con diferentes modalidades, ¿no? Un poco para también promulgar esa accesibilidad que estamos intentando gestar. Así que, por una parte, va a haber una herramienta que tenga una licencia mucho más personalizada, pero también es verdad que bueno, cuando digo personalizada es porque los indicadores pueden quitarse, ponerse, agregarse. Pero también tenemos una herramienta que va a ser la básica, ¿no? La basic, que esta es un poco para las empresas que todavía están comenzando con sus estrategias sostenibles, que no tienen ni idea, pero que necesitan o que ya quieren empezar a medir esas acciones de sostenibilidad, ¿no? Este tipo de modalidades que va a haber las vamos a lanzar también. Y claro, lo he dicho, la invitación está abierta para cualquier persona, empresa, iniciativa que quiera ver un poco más a profundidad, ¿no? Eso ya podemos agendarlo después, pero hasta ahora estamos en esa prueba de testeo, también de analizar esos indicadores y los sectores, ¿no? Yo creo que ahora mismo sabemos que verano siempre es un mes de disfrute, de descanso, pero es verdad que en septiembre ya queremos ponernos todas las baterías posibles para poder tener un alcance mucho mayor. Así que, bueno, la invitación está y ya veremos cómo va actualizándose en tiempo real la herramienta, porque evoluciones a futuro se prevén muchas. De acuerdo. Mira, tenemos una pregunta que nos hacen a través del chat indicando este tipo de, bueno, te la resumo más o menos, este tipo de actuaciones, igual que había una ayuda pública para el registro SIR, ¿tiene algún tipo de ayuda para su implantación? Entiendo que para el año que viene, porque este año ya las convocatorias han salido las que han salido, entiendo que el año que viene volverán a salir. Entonces, dentro de todo esto, pues la gente que lo mueva el año que viene tendrá algún tipo de ayuda o entraba un poco esto que, bueno, vuestra herramienta dentro de las cosas objeto de subvención. Sí, claro, habrá ayudas y empezarán a llegar pero además ayudas no solo por sostenibilidad, sino también por digitalización. La ventaja es que la herramienta entra en ambas, ¿no? Entonces, creemos que va a ser una gran oportunidad también para hacer que la herramienta siga creciendo, ¿no? Para seguir testeando. Y algo que me gustaría comentar también es que las fuentes de los indicadores, justamente también una de las referencias fue el SIR, ¿sí? O sea, al final están tomados de indicadores mundialmente reconocidos y tanto SDG Compass o GRI, pero hemos tomado a los del SIR como una gran fuente, una gran referencia a nivel nacional, ¿no? Entonces, al final, y con esto quiero decir que la herramienta está pensada para diferentes contextos y diferentes situaciones de financiación. Y justamente no tenemos ningún problema en si alguien viene y nos quiere decir que quiera aplicar a cierta iniciativa más bien internacional o que sea otro país, no sé. Y claro, esa flexibilidad está ahí. Pero sí que habrá ayudas y esperemos que esta es una gran oportunidad también para que las empresas puedan darse o permitirse esas funcionalidades que definitivamente agilizan mucho más la puesta en marcha de una estrategia de sostenibilidad. Muy bien. Pues no sé si hay alguna cosa más. No tengo preguntas. Bueno, agradecemos a Luis y a María por compartir sus conocimientos y experiencias. Y bueno, la sostenibilidad
la responsabilidad compartida, esperamos que esta información anime a las organizaciones a definir su estrategia de sostenibilidad y tomen unas decisiones más conscientes, apoyados en herramientas y contribuyan a un futuro más sostenible para todos en general. Así que muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Eso, muy amable, María. Gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias, Beatriz. Nos seguimos en contacto y feliz verano. Sí, seguimos en contacto. Feliz verano a todo el mundo y gracias a todo el mundo que está ahí. Gracias.